Es domingo por la mañana y la iglesia está llena de energía y entusiasmo. Marcos, el líder de jóvenes, estuvo durante semanas planeando una presentación que van a hacer con su grupo. Sin embargo, a un rato de empezar, el pastor Luis decide cambiar los planes y modificar el servicio. Marcos queda frustrado al ver a sus jóvenes desanimados y desalentados. Esta no es una historia única. En muchas congregaciones, líderes y pastores enfrentan desafíos similares. Pero ¿cómo podemos abordar esta cuestión y resolverlo? En el episodio de hoy vamos a explorar las fuentes de estas tensiones, descubrir estrategias acerca de cómo abordarlas y encontrar el camino hacia una colaboración efectiva. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Déjame darte la bienvenida a un nuevo encuentro en un episodio de esto que hemos titulado Liderazgo Juvenil y Adolescente. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos y aprendiendo a crecer y desarrollar tu liderazgo y también a mejorar tu bienestar personal. Como vos sabés, esas son las dos propuestas a través de las cuales se mueve nuestro podcast. El día de hoy tenemos una que combina ambas y es algo muy conflictivo en las iglesias a veces, y es los encontronazos o los conflictos que surgen entre los líderes de jóvenes y adolescentes y los pastores. Así que hoy quiero invitarte a estar prestando mucha atención al tratar de identificar si algo de esto está sucediendo en tu realidad y ver también el desafío de cómo encararlo. Entonces, para el día de hoy lo dividí en dos partes muy específicas. En primer lugar, para identificar cuáles son las fuentes de este conflicto, y en segundo lugar, las estrategias a través de las cuales los podemos abordar. Tengo acá de costado toda una lista creada con las que yo noté como las más comunes, y también he recibido de ustedes varias de las sugerencias y aportes, así que trataré de cubrir todo lo mejor posible. Pero quería comenzar con una pregunta. Cuando vos servís a tus adolescentes, ¿por qué lo haces? Probablemente, como a la mayoría de nosotros, vos no recibís un sueldo por eso. Lo haces como voluntario, movido al servicio, por amor a ellos, pero detrás de eso también vos estás sirviendo a Dios al servirlos a ellos. Te hago una segunda pregunta. ¿Por qué lo hace tu pastor? Porque si vos me decís que es por el sueldo, yo te diría que la mayoría de los pastores, por las cosas con las que tienen que lidiar, no aceptarían ese trabajo o por el sueldo que tienen. Y si están en Argentina, olvídate. Pero la realidad que tenemos muchas veces es que quizás lo que los motiva es lo mismo que a vos, servir a Dios. Ahora, qué loco que si tanto ellos como nosotros estamos sirviendo a Dios, nos encontramos de pronto en conflicto. Entonces, ¿por qué? Si amamos a Dios, queremos lo mejor para la iglesia, nosotros enfocados en los adolescentes o en los jóvenes específicamente, y el pastor con una mirada más global, terminamos entrando en conflictos. Entonces, vamos a comenzar un poco analizando cuáles son las fuentes que generan esto. Anotado en primer lugar, a veces son diferencias generacionales y culturales. ¿Te sorprende? Muchas veces los pastores que tenemos son de otra generación y está bien, parte de lo que nos enriquece. Pero las diferencias de edad pueden generar malos entendidos, ¿sí? A veces lo que vos interpretás como que hoy día es normal y común para tu pastor puede ser una gran falta de respeto. Vamos a ir unos años atrás. Que el ministerio de jóvenes tuviese de pronto una guitarra eléctrica o una batería, para muchos pastores significaba la herejía más grande que podía suceder. Y probablemente hubiese sido un conflicto si ahí siguiese eso. Como lo hubo en aquel entonces, ¿sí? Si no sabes de lo que te estoy hablando, puedes ir hacia los años 80 o comienzo de los 90 y ver cómo esa generación que empezó a hacer una bisagra en la forma de alabanza y adoración tuvo que enfrentar muchos problemas. Ahora, lo miramos en retrospectiva y decimos, pero era una forma de entender. Sí,
Pero la realidad es que fue un conflicto. Después más adelante vamos a analizar si hay solución a eso, que bueno, Dios tiene que encargarse y yo no puedo hacer nada, ¿sí? Por otro lado, también a veces tenemos problemas con las expectativas y los roles, ¿sí? Hay un desbarajuste a veces en lo que está esperando cada parte de lo que el otro debería hacer. Por eso es importante a veces clarificar y negociar las expectativas desde el principio. Creo que ninguno de nosotros entra al liderazgo y le dice al pastor, mire, yo estoy esperando esto, esto y esto, o el pastor se acerca y nos habla y nos dice, mira, yo espero que vos en tu rol hagas esto y esto y esto. Entonces, suponemos o presuponemos cosas que deberían ser, y cuando vamos a lo práctico, no sucede así. Una tercera tiene que ver con la visión y la estrategia que aplicamos al ministerio. Y acá a veces estas diferencias de cómo vemos el ministerio pueden crear conflictos y tensiones, ¿sí? Sobre todo cuando planificamos y ejecutamos los programas que tenemos. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una visión quizás más enfocada en el público al que servimos, en la audiencia, y probablemente vemos esa parte. Obviamente, yo siempre voy a sostener que adolescentes y jóvenes son el principal motor y fuerza que mueve a la iglesia. Pero sin embargo, tenemos la gente mayor que de pronto quizás su visión la tienen un poco más clara por el tiempo que han experimentado, o personas que tienen la sabiduría de cómo encaminarlo. Y nosotros venimos con toda la fuerza, pero una fuerza que no está bien dirigida puede ir a cualquier lado. Digo que una iglesia necesita complementarse de todas sus partes. Entonces, nosotros estamos enfocados en una parte y tratamos de hacer los mejores discípulos de Jesús desde esta edad. El pastor tiene un rol quizás un poco más amplio y no tan enfocado. Entonces, probablemente en las necesidades específicas que está pasando en nuestro grupo, quizás él no lo puede ver desde tan adentro. Él lo ve desde un panorama más global. Entonces su visión tiene un alcance más global. Pero probablemente quizás no sea lo más acertado sobre cómo se manejan tu grupo, tus chicos. ¿Y sabes por qué es esto? Porque la realidad es que ninguno de nosotros tiene la capacidad de estar en todo. Jesús mismo tenía discípulos, apóstoles y seguidores. Cada uno tenía roles distintos. Y Jesús, siendo Dios, no lo hizo solo. ¿Cómo pretendemos a veces nosotros que un solo pastor sepa todo lo que pasa en la iglesia, se encargue de todo lo que sucede y que encima sea acertado con cada cosa? Y la realidad es que no es probable. Y es más, si se lo pedimos a Dios, Dios nos va a decir, para algo te puse a vos en esto otro. Entonces, nosotros tenemos una visión más específica, quizás no tenemos todo el panorama global, el pastor tiene todo el panorama global, quizás no tiene la específica que vos tenemos. ¿Y cómo lo resolvemos? Trabajando en conjunto. Ahora, es fácil decirlo, pero no es tan simple. Y la cuarta problemática que yo había notado, que de las más comunes, es la comunicación y el estilo de liderazgo. Si acabamos de decir que por ahí tenemos una visión distinta porque quizás estamos más enfocados o tenemos un panorama distinto de cada cosa, creo que lo que nos impide trabajar en conjunto muchas veces es esa falta de comunicación. Nosotros tenemos un plan, un proyecto y vamos para adelante. El pastor tiene su visión, su proyecto y va para adelante. Hasta ahí todo bien, hasta que en el momento que se cruzan las dos tenemos un problema. Y como nadie quiere dar el brazo a torcer, y encima nosotros estamos como, si bien no hay escalones, pero la realidad es que nosotros nos sujetamos a su autoridad en algunas delegaciones o en su visión que Dios le dio, es como que somos los que tenemos la de perder. Y eso a veces nos deja con la bronca y empieza a generar algo que no debería suceder en la iglesia, que es el empezar a movernos con cierto resentimiento. Como, bueno, está bien, vos hacés, yo ahora voy a hacer esto otro. O, está bien, me lo pedís vos, pero no lo voy a hacer como debería. Y la realidad, ponete a pensar. Quien pierde cuando tomamos esa actitud no es el líder de jóvenes, ni es el pastor. La que pierde es la iglesia. Y ojo, porque a veces podemos estar metiéndonos en un conflicto grande, porque lo que hacemos, si bien el enemigo ganó ventaja,
Cuando nosotros no estamos construyendo y edificando, estamos destruyendo y colaborando con el enemigo. Y no nos estamos metiendo un pecado personal que me mandé. Estamos atentando contra el cuerpo de Jesús, contra su iglesia. Entonces, sin darnos cuenta, somos usados por Satanás para atacar la iglesia. Por eso tenemos que ser muy precavidos. Pero una de las cosas que hablábamos era sobre los estilos de liderazgo. Y distintos estilos de liderazgo pueden a veces surgir conflictos. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces tendemos a maximizar o a valorar más nuestro estilo y menospreciar a los demás. Y nos perdemos de una riqueza impresionante y nos olvidamos que necesitamos los otros estilos para cumplir la misión que Dios nos dio. Habiendo dicho esto, ya tenemos contemplados cuáles son las fuentes que originan muchos de estos conflictos. Ahora, ¿cómo podemos abordarlos y resolverlos? Bueno, te tengo 3 propuestas que me parece que son las más significativas para darle un correcto enfoque al problema. En primer lugar, usando el autoconocimiento y la reflexión personal. ¿Cómo me dirás? Sí, es necesario que vos te conozcas. Es necesario que vos tengas un conocimiento de tu forma de ser, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Si vos sabés que enseguida una de tus inseguridades es el rechazo de una propuesta, tenés que trabajarlo. Porque cada vez que te digan que no a algo que vos haces y eso a vos te genera una inseguridad, te sentís desvalorizado, que no servís y demás, lo más probable es que tu reacción no sea la correcta, ya sea que sea de enfrentamiento o de aislamiento. Entonces es bueno que vos contemples cómo me manejo yo ante el rechazo, ¿sí? ¿Cómo es que reacciono? Es cierto que a veces del otro lado puede venir de una mala manera, pero tenemos que saber separar y hablar por la forma de decirnos, pero separo primero qué es lo que me está diciendo o planteando. ¿Qué hay detrás de esto? Parece que lo que te estoy pidiendo es imposible, pero tiene que ver con lo que Jesús está haciendo en nuestros chicos a través nuestro, pero a la vez está haciendo en nosotros a través de estas personas que tenemos alrededor, y entre ellas el pastor, y es formar el carácter de Jesús en nuestra vida. Por último, alineación de visiones y metas. ¿Vos sabés cuál es la visión que tiene la iglesia? ¿Sabés cuáles son las metas que estás persiguiendo para este trimestre? ¿Para este año? ¿Para los próximos 5 o 10 años? Deberías conocerlas y tu visión debería estar alineada a eso. ¿Cómo nosotros incorporamos esto para que con los jóvenes, con los adolescentes, potenciemos esa visión? Recordá siempre, el ministerio que estás trabajando no es una iglesia, es parte de una iglesia. Entonces, algo que le viene bien a tu grupo es saber cómo ellos aportan a esa visión desde donde están. Porque si no se sienten excluidos, se sienten algo aparte y cuando pasan la edad de estar en esa actividad pueden desaparecer o nunca se van a integrar. Este capítulo está lleno de chivos y sugerencias de que mires otros capítulos. Al episodio 9 que hablábamos de integrar a los adolescentes y los jóvenes a la iglesia. Entonces, te invito, no te pierdas de escuchar la visión de la iglesia. Si no la sabes, acércate a preguntar, invita al pastor un café, algo relajado, quizás a jugar un pool, a comer y charlar en eso. Pregúntale, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el sueño o la idea hacia la que nos estamos moviendo en los próximos años? Y aprovecha también a contarle cuál es la visión que vos tenés para los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque puede que estén en desacuerdo, pero de ir charlándolo, los dos conocen hacia dónde va el otro y lo más probable es que no surjan estos choques del desconocimiento. Planificar conjunto es otra de las cosas que te va a ayudar en este punto de alinear las visiones y las metas.
Y el pastor dice, bueno, este año queremos que la iglesia empiece a desarrollar el evangelismo en todos lados, ¿sí? No solamente como una actividad, sino como una forma de vida. Vos sabés que vas a tener que hacer hincapié en tu grupo para que el evangelismo sea algo que fluya. Ahora, por ahí en tu grupo ya es una fortaleza y vos le podés decir, ¿sabés qué? En mi grupo está funcionando muy bien de esta manera y de esta manera. Lo que podemos hacer por ahí es que los chicos que se desarrollan bien en el evangelismo naturalmente pasen a compartir sus testimonios y cómo lo hacen en la iglesia. Y de pronto tu grupo está bendiciendo y ayudando a una falencia que está teniendo la iglesia a nivel grupal, que por ahí tu grupo no la tiene. O por ahí también vos podés ayudar a que junto con el pastor ayuden a otros líderes en algo que ellos tienen como algo a trabajar. De la misma manera, el pastor a vos te puede ayudar cuando vos le compartís las cosas que están costando en tu grupo y decir, ¿sabés que este ministerio le está haciendo muy bien? Te contacto con ellos, ¿por qué no le pedís? Y fíjate cómo de pronto, wow, ya no somos un grupo con una o dos fortalezas, sino que somos toda una iglesia que se está fortaleciendo unos a otros. Bien, estos casos que yo te di, lo que te va a ayudar a vos es a ser una persona que tiene mayor comunicación, mayor autoconocimiento, conocimiento del otro y una alineación, pero con un solo objetivo: evitar esos conflictos que muchas veces son gigantes, pero nacen de algo tonto que pareciese obvio, pero no lo hacemos. Y ahora te quiero contar un testimonio que me parece que se lleva todos los premios, ¿sí? En este caso, el líder, no sé cuántas veces, la realidad es que, viste, cuando ya empezás a contar, se mandó su parte en esto, se mandó su parte en aquello, se mandó su parte en aquello. Y uno dice, che, ¿cuánto tiempo llevo a aprender? Bueno, te voy a contar un caso. Un día decidió hacer una noche de casino en los jóvenes. Claro. La propuesta, cuando vos lo escuchabas, estaba buena, porque no es que iban a hacer apuestas y todo. Pero le puso este nombre, quería compartir, tenía una enseñanza detrás de todo esto, y con todos los planes que hizo se mandó la macana de no comunicárselo a su pastor. ¿Sabes qué pasó? Cuando empiezan a salir las publicidades de que viene la noche de casino, algunas personas mayores se enteran. Empieza a armarse un problema. Y cuando le caen el día de la actividad, llegaron con los tapones de punta. Y detrás el pastor, al que le había llegado toda la versión de estos hermanos de lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Conflicto y pelea gigante entre pastor y líder. Cuando se entiende qué es lo que se quería hacer, ya era tarde, quedó resentida esa relación y fue trabajar para mejorarla. Ahora, quisiese decirte que terminó ahí, pero volvió a pasar. Volvió a pasar que este líder tenía un problema con uno de sus chicos, tenía que encarar el tema y fue a hablarlo directamente con el chico y con los padres de este chico. Segundo problema, los padres eran miembros de la iglesia, no les gustó lo que les vino a decir del chico, no les gustó cómo encaró el tema y fueron a debatir al pastor. El pastor, ya cansado de todas las veces que le venían a hablar de este líder, otra vez problemas con el líder. ¿Sabes qué? Fue una relación de muchos conflictos. El lado bueno es que en algún momento este líder aprendió la importancia de tener buena comunicación con su pastor y trabajar como aliado, lo cual le dio la oportunidad de después trabajar en otros lugares y que eso no fuese un conflicto. El lado bueno del otro lado fue que el pastor también aprendió a tener mayor comunicación con su equipo de trabajo, y especialmente con esta persona, porque ¿sabes cuál era el agravante? Es que era el hijo. O sea que el hijo del pastor no tenía filtros con el pastor y sus conflictos no solo eran en la iglesia, sino que iban a su casa. ¿Y sabes por qué te cuento este testimonio que la verdad estoy autorizado a contar?
porque la realidad es que es mi historia. Siendo hijo de pastor, creo que tengo el récord de conflictos con el pastor. ¿Y sabes qué? Muchas veces fue mi falta de madurez para manejarme. Muchas veces fue el pensar en enfocarme solo en lo que yo estaba haciendo y no mirar la iglesia como una visión más global. Por no ponerme en los zapatos del otro. Por no aprender a tener un ida y venida. ¿Sabes qué es lo bueno? Que lo pude aprender en una relación que pude restaurar fácilmente. Sí, porque teniendo esa cercanía también familiar, no era algo que yo me iba a distanciar y no más iba a quedar todo mal. Imagínate si hubiese pasado con una persona que no era mi viejo, que no era mi pastor y mi papá, ¿no? Y eso me permitió encarar de otra forma, empezar a tener charlas, encuentros, y en otros lugares que me tocó trabajar, la verdad para mí fue un deleite. ¿Ha habido gente un poco más difícil o situaciones en las que no estaba de acuerdo? Por supuesto que sí. Pero me di cuenta que el pastor supiese los movimientos que iba a hacer, el yo habérselos contado de antemano, el poder entre nosotros ser sinceros y contarnos cuando no estábamos de acuerdo con algo, pero tener el apoyo uno al otro, fue lo mejor que pudo suceder. No solo por mí, no solo por el pastor, sino por el grupo. Porque tu grupo va a empezar a despegar con todo en el momento en que empecemos a trabajar en equipo, no solo con nuestro equipo, sino con la iglesia. Espero que no te quede esto como, uy, qué interesante, qué bueno que estuvo, sino que te anime a ese desafío. Hoy no te estoy dejando un desafío fácil. De hecho, no te estoy haciendo un llamado a la acción, además de este, porque ya de por sí es bastante que tenés. Pero empezá hablando con papá. Contale, papá, yo tengo estos conflictos con mis líderes, con mi pastor, con otras personas. No sé cómo encararlo, no encuentro. Necesito que vos trabajes en mí. Y empezá a planteárselos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme.